Hola, muy buenas. Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo desde hace un montón de tiempo. Como ya sabéis, han sacado la segunda temporada de La Maldición de Hill House, serie que me encantó en Netflix. Y pillé tarde que esa serie estaba basada en un libro, en una novela. Pero esta vez es La Maldición de Bly Manor. Es totalmente diferente porque básicamente es una historia nueva, pero sigue un poco la línea de la primera temporada. Una casa en la que ocurren cosas relacionadas con el mundo de los fantasmas y bueno, un poco el terror. Entonces, cuando salió yo estuve pensando, ostras, Bly Manor. ¿Por qué me suena a mí tanto Bly Manor? Me suena por esto. Tenía este libro desde hace tiempo, me lo habían regalado, y resulta que La Maldición de Bly Manor está basada en él, ¿vale? Bly Manor es la mansión de Otra Vuelta de Tuerca, que es un clásico de la literatura de Henry James, y me lo leí hace quizás 2, 3 años y lo tenía un poco como... No lo recordaba bien, entonces decidí leérmelo antes de empezar a ver la serie. Y además tengo esta edición ilustrada preciosa. Es que es una maravilla. O sea, es muy, muy, muy bonita. Entonces dije, me lo leo, veo la serie y así hacemos un vídeo un poco comparando Otra Vuelta de Tuerca con La Maldición de Bly Manor. Entonces empezaremos hablando un poco de lo que es la novela. Henry James escribió esta novela, bueno, se publicó la novela en 1898, Reino Unido. Estamos hablando de una época que la literatura se llama decadentismo. Un montón de novelas de este tipo porque el ambiente era un poco ese, los heavies de la época, ¿vale? O los góticos de la época. Básicamente era todo muy relacionado con el mundo eso, un poco gótico, fantasmal. La sociedad era una sociedad decadente y los artistas estaban como es una segunda oleada del romanticismo, que es, igual que el decadentismo es final del siglo XIX, el romanticismo es final del siglo XVIII. Y es todavía más oscuro, es un momento bastante de poetas, bohemios y todo muy, qué mala es mi sociedad, lo denuncia a través del arte, porque no solo era un movimiento literario, era un movimiento también pictórico, musical, todo estaba en consonancia en ese momento. Es un movimiento europeo, aunque en Estados Unidos Edgar Allan Poe es un ejemplo, un ejemplo bastante bueno del decadentismo, pero es como a la vez la excepción, porque es un movimiento europeo y Edgar Allan Poe era americano. Entonces, la novela es un clásico y la habréis visto en 50.000 sitios. De hecho, leyéndola me he dado cuenta de una cosa, y es que la película de Los Otros, o sea, Los Otros, que vi una vez cuando tenía 12 años y no la he podido volver a ver porque tengo un trauma muy heavy, da mucho miedo esa película, tengo un trauma y desde los 12 años no la he podido volver a ver. Pero bueno, esa es otra historia. Fíjate que desde los 12 años que la vi, cuando me he leído esto, me he dado cuenta de que total y absolutamente está basada en este libro. Pero al 100%, no me ha cabido ninguna duda. Ni siquiera lo he buscado. Hice una búsqueda rápida y no encontré nada y no me he puesto a investigar más, pero es que no me cabe duda, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Es una lectura que te vaya a dar miedo? Si es lo que buscas, no te va a dar miedo. Porque no es lo mismo lo que daba miedo en el finales del siglo XIX a lo que da miedo ahora. Estamos en otro umbral. Hemos pasado ya ciertas expectativas con respecto a otras cosas que hemos visto de miedo. Siendo yo una persona que no le gusta el terror, me gusta el thriller, me gusta el misterio, pero el miedo, yo tipo de Ring y estas cosas, no las voy a ver. Pero bueno, siendo yo una persona que no tiene un gran bagaje en terror, sí es cierto que miedo no me ha dado el libro, ¿vale? ¿Por qué se llama Otra Vuelta de Tuerca? Empieza en el libro, en una reunión, cosa que es exactamente igual en la serie, empieza así, están en una reunión, en una casa, y van a contar historias. Entonces a alguien se le ocurre contar esta historia.
En el libro es un hombre y en la serie es una mujer. Porque, entre otras cosas, hay claro, no hay conciencia de género ninguna aquí en este libro. Estamos hablando de un señor que escribió esto a finales del siglo XIX. No le voy a dar más vueltas porque es lo que es. Pero claro, Netflix sí que tiene mucha conciencia de género y de clases y racial y se refleja en la serie. Cosa que me parece que es una mejora porque es adaptarla a nuestros tiempos. Entonces, en una reunión empiezan a contar esta historia. ¿Por qué una vuelta de tuerca? Porque dicen que como que lo que más miedo da es cuando hay niños, cuando hay un niño. Entonces, ¿y se imaginan ustedes si hubiera 2 niños? Eso sería darle otra vuelta de tuerca. ¿Ok? Entonces, es por eso que se basa en eso. En la serie es igual. Eso lo han respetado. Y de hecho, han respetado la esencia del libro. Yo creo que han respetado la esencia del libro trayéndola a nuestros tiempos. Porque claro, aquí hay cada cosita que apunté algunas del palo. Una mijina misógeno eres, Henry James. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Pero bueno, lo dicho, es un señor de finales del siglo XIX y no vamos a juzgarle ahora. Pero es lo que pasa con los clásicos. Si lo haces bien, son una fuente. Es que hay tanto que estirar de aquí. Y eso es lo que han hecho en la novela. Eso es lo que han hecho en la serie. Porque la novela es mucho más plana. No empieza a pasar nada, literalmente nada, es como todo es un mundo mágico y maravilloso y la niñera está hiper feliz cuidando a 2 niños en medio de una casa, en una casa en medio de la nada, pero ella está enamorada de la casa, le parece preciosa, los niños son 2 ángeles, aunque el niño no me expulsó del colegio y nadie sabe por qué y da un poco de mal rollo, pues un ángel, todo el mundo es un ángel. Okay. Hasta la mitad del libro, no avanza y no empieza a ver cosas muy raras en los niños, cosas que los niños no suelen decir. Aún así, si tú lo lees hoy en día, te va a parecer exagerado, en plan, pues tampoco ha dicho nada la nena, no es para tanto. Pero claro, en el siglo XIX una niña pequeña diciendo esas cosas, pues entiendo que era removía, ¿vale? Era como muy chungo. Aparte, todo esto, spoiler, la trama del libro es: niñera va a una casa, Bly Manor, a cuidar a 2 niños, a hacer de su institutriz, ¿vale? Será su tutora, su institutriz, vale. Los niños poco a poco empiezan a mostrar comportamientos como de adultos. Ella dice, ¿qué pasa aquí? Le cuentan que antes que ella hubo otra niñera que murió, que tuvo una aventura romántica, porque al final es una novela de amor y la serie es de amor. O sea, es de amor, es de fantasmas, pero es de amor. Entonces, básicamente es como que el fantasma de la institutriz anterior y de la otra persona que murió, aunque está desaparecido, pero creen que ha muerto, no está nada claro, es en la novela creo que sí que está más claro que él ha muerto, pero en la serie no tanto. Que es como el que se encargaba de ayudar, como el colega barra encargado de todo, del tío de los niños, porque los niños no tienen padres, están a cargo de su tío. Y se enamoran y es una situación que él no es un caballero porque es como del servicio, y ella, la institutriz, estaba como un punto más elevado que el servicio. Entonces, era una relación que no podía salir bien, ¿vale? Y que estaba contra todas las leyes de la época. El tema de las clases sociales. En Netflix, básicamente él era como... No es que fuera tanto del servicio, pero era un poco mandante, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Era muy manejante, hacía y deshacía lo que quería en esa casa, aunque la casa no fuera suya. Un poco la esencia de lo que pasa en el libro, pero claro, sin meter el tema tanto del servicio, porque ahora ya no hay servicio. Entonces, como lo han actualizado en nuestros días, bueno, de hecho, no sé si en nuestros días o más bien, son como los 80. Son los 80. Sí, son los 80. Entonces, claro, bueno, otra vida, ¿no? Ok. Pues básicamente han hecho eso, han cogido la esencia de esa historia, de cómo ellos van en vida, utilizaban a los niños para ayudarse a su relación y en muerte los van poseyendo.
a ratos. En la serie hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la serie, la historia a mí me ha parecido, es un clásico, y no me voy a meter con un clásico, pero es mucho más plana. O sea, es ese hilo conductor de principio a final. Los personajes secundarios tienen cero interés. La señora Cruz, que es el ama de llaves, personaje principal junto con la institutriz, que es como, es raro que esté allí la institutriz porque es una persona que es súper inteligente, tiene muchísimas cualidades y es como, ¿y qué haces cuidando a niños si podrías hacer muchas otras cosas? Eso pasa tanto en la novela como en la serie, como que ella es muy virtuosa y tal. Pero la señora Cruz en la serie es pieza clave, fundamental, y es una mujer de armas tomar. Y una mujer racializada y es espectacular. Aquí es una señora gorda que no se entera de la misa a la media, porque es una mujer. No se entera de la institutriz, que la ponen como súper inteligente, que tú dices, bueno, el concepto de Henry James de las mujeres, yo creo que no había hablado con una mujer en su vida este señor, pero bueno, es lo que tiene. Entonces, lo que me ha gustado más de la serie que del libro, siempre que el libro es el clásico y evidentemente tiene una época y sin él no hubiera existido la serie, por ejemplo, pero lo que me ha gustado más es las diferentes tramas que le meten. Hay muchos fantasmas, no solo los dos del libro. De hecho, cuesta darse cuenta de todos los fantasmas que hay, como pasaba en Hill House. Cuesta. Pero es súper, súper, súper interesante. Porque las tramas están todas entrelazadas y hacen lo mismo que hicieron ya en La Maldición de Hill House, que es el inicio, el nudo y el desenlace vuelve a terminar aquí. Y eso me parece espectacular. O sea, me parece la bomba que sean capaces de hacer un círculo completo, de que les quede tan redonda la historia. Creo que es muy chulo. Y bueno, más cosas. El final no tiene nada que ver. El final sí que se lo han comido. Aquí termina muy mal. Y en la serie, si sois como mi amiga Jessica, que le gusta saber el final, y yo nunca se lo quiero decir, por lo menos dice, dime si termina bien. Termina bien. A ver, bien. Todo bien que puede terminar una historia de fantasmas, te quiero decir. No es un camino de rosas, pero tiene un final bonito. Porque, igual que La Maldición de Hill House, era una historia de familia, de traición, de terror y fantasmas, puro y duro. La Maldición de Bly Manor es una historia de amor rodeada de este halo de misterio y fantasmas. Entonces, el resto de tramas que le meten creo que tienen mucho, mucho peso, que le hacen mucha más rica la historia y sobre todo eso, también cómo la han adaptado. ¿Que aquí hay un jardinero y una cocinera? Pues en la serie hay un cocinero y una jardinera. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si es que el papel va a ser el mismo, si es que da igual. Y es interesante. Es interesante también que la institutriz en la serie ya trae una historia de fantasmas. Ella es británica y viaja a América. Entonces, Pues no, es al revés. ¿es así o es al revés? Entonces ya se trae un fantasma de casa. Está huyendo y se trae un fantasma de casa. Los personajes que aparecen, los actores y actrices, prácticamente está casi todo el elenco de la primera temporada, más pluses, pero casi todo el elenco de la primera temporada, que me parece espectacular porque, o sea, son muy buenos. O sea, creo que lo hacen un papel muy, muy, muy interesante. Más cosas importantes que deberíais saber. Es que estoy intentando decir las cosas sin hacer spoilers. O sea, he hecho una introducción, pero no quiero hacer spoilers. Es muy guay ver cómo las cosas que pasan al principio tienen un significado al final. He de decir que en la serie, igual que esto, aunque avanza muchísimo antes que la novela, muchísimo, porque es que la novela, ya os digo, hasta la mitad es como si no pasara nada, pero en la serie sí. En la serie van pasando muchas cosas, pero no da tantos sustos como en Hill House. Lo que pasa es que el miedo es mucho más psicológico. O sea, sí que da sustos y hay momentos que dices, "Ah", pero no es como en Hill House, que estabas en una tensión constante de que cada mínimo sonido saltabas al techo. Esta no es así.
pero sí que se va metiendo mucho en tu cabeza y ya casi al final, o sea, de la mitad para adelante, da muchísimo miedo. Da muchísimo miedo. Hay una... de hecho, no es la historia principal la que da miedo, sino la secundaria, una de las secundarias, una de las otras tramas, que es la que explica por qué hay tantos fantasmas en la casa. Bueno, yo estaba en mi cama y yo solo pensaba en el pasillo venir lo que viene en la serie y, bueno, mucho miedo. Eso no me pasó con Hill House. Yo no me soñé, no tuve miedo por la noche, en la oscuridad, pese a que tenía tropecientos sustos más. Pues no, y con esta sí. Es chunga, la verdad. Pero luego es tan interesante. Es que la forma de unir y de hacer coexistir todas esas historias individuales, haciendo que sean una y que una influya a la otra y que vuelvas al principio y todo esté tan hilado, me parece espectacular. Es que en la serie lo han hecho muy bien. Han cogido una historia que es la caña ya de por sí, pero inicio, nudo, desenlace. No tiene segundas tramas. No. Sí me gusta que deja mucho a la mente del lector, que eso es algo que adoro en las novelas. O sea, yo cuando veo una novela quiero que me dejen a mí imaginar, que me dejen ser parte de la historia creando yo, o sea, poniendo parte de mí. Y eso aquí se puede hacer. Pero ya os digo, o sea, en la serie han confluido todas las historias espectacularmente. Entonces, nada, deciros que os la recomiendo muchísimo. Creo que os va a gustar. Os recomiendo que os leáis el libro. No lo sé. O sea, si os gusta mucho la literatura, sí. Porque además es guay y vais a ver muchas otras series, películas, yo qué sé, un montón de referencias en la cultura normal de ahora, o sea, actual, que van aquí. Muchas. Entonces es muy interesante en ese sentido. Ahora, no es lectura ligera porque el lenguaje evidentemente no es el de ahora y se puede hacer algo pesado en ese sentido si no estáis acostumbrados o si no os gusta. La historia se hace lenta y es chula y merece la pena y engancha, ojo, pero siendo sincera y con la mano en el corazón, pocas veces he podido decir esto, pero me ha gustado más la serie. Quizás es por esto, es que las cosas que hace... Quizás es por lo que hace Netflix. Es que Netflix hace una cosa que a mí me encanta, que es la integración en todas las series. Y te hace sentir tan bien y decir, ¿por qué el mundo no lo diseña Netflix? ¿Por qué? Si es mucho más bonito así. Si es que es más guay que todo el mundo sea tan... Oh, no sé. Que abrace tanto las culturas, las razas, los sexos, las identidades sexuales o las orientaciones sexuales. Es que me parece tan bonito que es que el mundo tendría que diseñarlo Netflix. Por eso creo que me ha gustado más la serie, porque al meter más tramas me parece más compleja y creo que genera más interés. El ritmo, pese a que sigue mucho el de la novela, es un poco más ágil, cosa que yo agradezco. Y ya os digo, es que me ha dado miedo, es que ha estado muy bien. Me ha dado miedo, pero la vería otra vez. Ojo, no es miedo de Dios mío, me ha traumado, como me pasó con los otros. Es guay. Entonces, lo dicho, chicos, creo que merece mucho, mucho la pena verla. Y ya me contaréis qué os ha parecido a vosotros. Es que no he querido hacer spoilers, espero no haberla fastidiado y que la disfrutéis muchísimo.